Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El libro de Juan. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El libro de Juan, estos versículos nos dan la introducción de un precioso libro que es para estudiar mucho y que recomiendo cuando comiences a leer la Biblia, leer primero el Evangelio de Juan. Es lo primero que tenemos que leer, y aún los que lo hemos leído, seguirlo leyendo. Y ya voy a explicar un poco por qué la importancia del libro de Juan. Algo para aprender en estos 5 versículos, no todo, pero algo, nos muestra a Jesús en la eternidad. Dice: en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra, la acción. Nos muestra su eternidad. En el principio era el Verbo. Jesús vino hace 2000 algo años, en el año 0 que parte la historia, pero Jesús ya existía, vino en carne. Filipenses 2, se despojó de su deidad, pero Él ya estaba, y Él le dijo a los fariseos, cuando dudaban y empezaron a hablar de Abraham, dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Él estaba con Dios Padre y con el Espíritu Santo, pero Él también era Dios y es Dios. Mira cómo nos muestra estos versículos, algo tan hermoso. Dice: este era en el principio con Dios. Jesús me está hablando de su divinidad. Un versículo para las religiones que no creen que Jesús es Dios, sino creen solamente que fue un profeta o fue alguien bueno, pero no en Dios. Está hablando de su divinidad. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Me muestra su poder. Mira cómo me está mostrando la participación de Jesús en la creación, su poder, pero también me está mostrando su divinidad. Era en el principio con Dios, y me está mostrando que era la palabra. Nos muestra su eternidad. Todas las cosas por Él fueron hechas. Colosenses capítulo 1 y Hebreos capítulo 1 nos muestran que por Jesús fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me muestra el triunfo de Jesús sobre las tinieblas y los atributos divinos de Jesús, que era la luz, la vida era la luz. Estos versículos nos muestran todo de Jesús. Pero mira lo hermoso de este libro de Juan, un resumen pequeño, y es que el Antiguo Testamento, el último libro, que es Malaquías, no es el último profeta, porque el último profeta es Juan el Bautista, no Juan el discípulo amado del que estamos hablando, sino Juan el Bautista. Pero en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, en su último capítulo, en el capítulo 4, versículo 6, cierra con una palabra de maldición, de destrucción total. Pero el Nuevo Testamento inicia con bendición, inicia con el Evangelio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Algo que hemos enseñado, y es que en la Biblia hay 4 evangelios donde se narra la vida, el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esos 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos. Esta palabra viene de parecidos, similares. ¿Por qué se les llaman evangelios sinópticos? Porque presentan muchas similitudes estructurales y se pueden leer prácticamente en paralelo. Pero hay uno que es el Evangelio de Juan, que es como un punto aparte, es diferente, es otro mundo, es especial, es único. Y la diferencia que marca el Evangelio de Juan
por lo cual es tan profundo, es porque es bastante teológico y sus palabras van directa a nuestro corazón, porque nos da el mensaje especial de quién es Cristo Jesús como Señor y Salvador, como Dios. Mateo, el Evangelio de Mateo, presenta a Jesús como Rey prometido. Como Rey prometido. Mateo fue un testigo ocular. Él vio a Jesús, pero él predicaba a los judíos. Este Evangelio era para los judíos, presentar al Rey prometido, porque a los judíos ellos esperaban un rey. Entonces Mateo hace un enfoque acerca de Jesús como rey, que él era el rey que habían prometido. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, Marcos está predicando hacia los romanos y está hablando, exaltando a Jesús como el Hijo del Hombre, como un siervo, porque era imposible para los romanos con ese estrato, con esa forma de ver el poder, que alguien con poder viniera a servir. Esto era ilógico. Se suponía que el más alto era a quien le debían servir, pero el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Marcos no fue testigo ocular. Él no vio a Jesús, pero él tuvo relación con los apóstoles y todo lo que él relata es lo comentado por los apóstoles y tiene koinonía. Marcos es escrito del año 64 al 65 después de Cristo y Mateo es escrito en el año 69. Quiere decir que primero lo escribió Marcos. Él no escribió después de lo que escribió Mateo. Lo escribió primero Marcos, después Mateo. Y hay koinonía en estos textos, por eso se llaman sinóticos. Entonces, Mateo habla a los judíos, Marcos habla a los romanos, Lucas se enfoca en Cristo el humano divino y este evangelio era para los griegos. Lucas tampoco conoció a Jesús, no anduvo con Jesús físicamente, pero anduvo con Pablo. Lucas anduvo con Pablo y conoció el relato de Jesús, de todo lo que se supo. Lucas escribió su evangelio en el año 75 a 80, después de Marcos y después de Mateo. Pero mira lo hermoso de Juan. Juan nos habla acerca de Cristo, el eterno Redentor del mundo, el único que nos da salvación. Juan fue escrito del año 85 al año 90 después de Cristo. Lo hermoso es que Pablo solo leyó el Evangelio de Marcos. Pablo muere del 51 al 65 después de Cristo. O sea que Pablo no alcanzó a leer el Evangelio de Mateo, de Lucas, ni de Juan. Qué hermoso esto. Y tienen koinonía estos versículos. Qué hermoso todo esto que vemos acerca de Juan. Por eso es que es tan importante el Evangelio de Juan, porque nos muestra el enfoque de Cristo, pero en general, en todo. Es un evangelio profundo, teológico, precioso. El discípulo amado, siendo plenamente inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, escribió este magnífico evangelio. La primera mitad del evangelio de Juan hasta el capítulo 12 habla de su ministerio público. Y la segunda mitad, desde el capítulo 13 hasta el final, se centra en su ministerio privado con sus discípulos. En este evangelio se enfatiza más que en ningún otro lado la deidad y eternidad de Cristo Jesús. Además nos habla de las 7 señales que también estudiamos y que se enfocan en el yo soy. Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Este evangelio es hermoso y tiene algo especial, que es mostrarnos a Cristo Jesús de una forma diferente. Y de hecho nos muestra cómo lo narra alguien que el Señor en la palabra lo nombran como el discípulo amado, quien se recostaba al hombro, al pecho de Jesucristo. Mira qué hermoso quien lo narra y a quien Dios le da la revelación del Apocalipsis. El Evangelio de Juan, el libro de Juan,
un libro importante de leer, un libro importante para conocer al Señor, un libro importante para profundizar, para ahondar, para acabar, para escudriñar. Si hay algún libro que tenemos que leer es el libro de Juan. Y te invito para que leamos el libro de Juan. Y si ya lo has leído, ¿cuántas veces? Síguelo leyendo, porque Dios sigue hablando a nuestra vida a través de este evangelio. Este evangelio llega como a una especie de clímax, a una meta o a un propósito final en el capítulo 20. Y finalizando para entrar al 21 es lo más hermoso. El capítulo 21 sucede inmediatamente después de las palabras de Tomás sobre él. Él dice: Señor mío y Dios mío. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para un propósito en especial, que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Otro propósito. Y como consecuencia del primer propósito, dice: para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este solo versículo nos muestra que solo hay vida en Jesús. ¿Y cuál es el propósito de leer el libro de Juan? Lo escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. Cristo significa ungido, habla de la divinidad de Dios, de la divinidad de Jesús, que muchos no creen en Jesús como Dios. Pero muchos creen en Jesús como Dios, pero tienen otros adicionales. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida, el único mediador. Esta es la meta y el propósito final de todo cuando Juan escribió. Él dijo, plenamente inspirado por el Espíritu Santo, que necesitamos creer y seguir creyendo. Este verbo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, se repite casi 100 veces solamente en este Evangelio. Qué hermoso, y este pequeño resumen del libro de Juan y una invitación para que puedas leerlo con más amor después de esto que hoy Dios te ha enseñado y me ha enseñado a mí también. Así que te quiero invitar para que oremos, pero para que saques un tiempo y te comprometas contigo mismo a poder leer este hermoso evangelio, y para que cuando pueda dar una nueva enseñanza acerca del libro de Juan, la puedas entender mucho más y que Dios te dé mucha revelación. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana, por este día, por un día más. Y por darnos la bendición de recordar este hermoso evangelio de Juan, distinto a todos, donde yo sé que todos los libros se enfocan en ti, y en todos tú estás allí implícito. Pero este libro de Juan es algo hermoso, la revelación, la inspiración que tú le das a este discípulo amado, y que nos muestra para que nosotros podamos leer. Un enfoque diferente, un enfoque importante, un enfoque especial, que nos muestra cómo nacer de nuevo, nos habla de fe, y la palabra clave, creer. Necesitamos creer, necesitamos hasta el final seguir creyendo que tú eres Dios, que tú eres bueno, que el único mediador eres tú, que el único dador de vida eres tú. Hechos 4:12 dice que solamente en Jesús es el único nombre dado a los hombres en el cual puede haber salvación. Gracias, Padre, por tantas verdades. Gracias por este devocional que alegra mi corazón y que me muestra que no eres una fábula, no eres un mito, no eres una historia, no eres algo que anhelamos que suceda, eres algo que ya sucedió y que pusiste un anhelo en nuestro corazón, el cual un día lo veremos, porque eso es fe, es certeza de lo que se espera, lo esperamos, pero también estamos convencidos en nuestro corazón. No lo vemos, pero lo creemos. Este es el enfoque, creer y seguir creyendo. Te amamos y te bendecimos, Padre, dejamos este precioso día en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.